Los terremotos son una de las fuerzas más devastadoras de la Tierra, capaces de arrasar ciudades, provocar deslizamientos de tierra y crear tsunamis. Algunos dejan fisuras gigantescas a su paso, enormes rupturas en la superficie terrestre que muestran cuánto se desplazó una placa tectónica en la falla. Pero ¿cuáles son las más grandes? ¿Y qué tan grandes pueden llegar a ser? Acompáñenme a analizar algunas de las fallas tectónicas más grandes de todo el mundo. Primero, necesitamos saber qué es una falla. Bueno, son largas fracturas en la tierra que causan terremotos cuando la roca se mueve y desplaza repentinamente. Se produce cuando las tensiones se acumulan en la tierra debido al movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son fragmentos de la corteza y el manto terrestres que se mueven constantemente, y las fallas marcan los límites donde se encuentran. Parece bastante simple, pero también hay tres tipos de límites. Los convergentes se producen cuando las placas se acercan y colisionan. Un límite divergente ocurre cuando las placas se alejan, y un límite transformante se produce cuando las placas se mueven una junto a la otra. Como resultado, esta acumulación de fricción puede causar desde pequeños temblores de tierra hasta terremotos catastróficos. Entonces, ¿cuáles son las fallas más peligrosas bueno, las fallas? Si te gustan las aventuras y acción tanto como a mí, quizás hayas visto la película Terremoto, la falla de San Andrés, con Dwayne "La Roca" Johnson. La película se centra en la ruptura repentina de una falla geológica causando un gran y letal terremoto en California, que se siente en todo el país. Y aunque la película es pura ficción, la falla de San Andrés es una zona de falla real, que se extiende 1.287 kilómetros desde el norte del Golfo de California hasta el oeste de California. Pero las únicas rocas en peligro aquí son las que se encuentran a lo largo de la falla. Esta se encuentra en el límite de transformación entre las placas del Pacífico y Norteamérica. La primera se desplaza hacia el noroeste y la segunda hacia el sureste. Por lo tanto, San Andrés es una falla de desgarre de rumbo lateral derecho. Este tipo de falla se produce cuando las rocas se desplazan unas junto a otras, así. Será lateral derecha o izquierda dependiendo de la dirección en la que se haya movido el bloque opuesto a la línea de falla. Hollywood nos ha hecho creer que cuando hay terremotos, la roca estalla con tanta violencia que se parte, creando una enorme fisura o abismo. He visto muchas películas donde la tierra parece tragarse a todos, pero desafortunadamente es pura magia de cine. La mayoría de las grietas causadas por terremotos no son más anchas ni profundas que unos pocos metros como mucho. Dado que un terremoto requiere fricción entre dos bloques de roca, una falla nunca podría abrirse lo suficiente. Por si sirve de algo, la mayoría de las fisuras no son resultado directo de los terremotos en sí, sino de deslizamientos de tierra y fuertes temblores en el suelo. Dios mío, Hollywood, investiguen. ¿Alguna vez has estado tan cansado que sientes que podrías dormir un año entero? Me pasa casi todos los días. Bueno, a esta falla sísmica también le gusta dormir y nadie sabe cuándo despertará. Altin-Tag es otra falla de desgarre, pero esta vez el movimiento ocurre en el lado izquierdo. Sin embargo, esta es aún más grande, extendiéndose hasta 1.609 kilómetros a lo largo de la meseta tibetana y las montañas Kunlun en China. A pesar del tamaño de la falla, se cree que solo ha causado 2 o 3 grandes terremotos en los últimos 2.000 a 3.000 años. ¿Sí? Ha permanecido sospechosamente inactiva todos estos años. ¿Significa que pronto despertará? ¿O significa que no es una amenaza? Pues bien, cada falla tiene una tasa de deslizamiento que mide la velocidad a la que se deslizan los lados de la roca uno respecto del otro. La tasa de deslizamiento de Altin-Tag es de 10 milímetros al año, y hay pruebas de que se ha ralentizado con el tiempo. Esto sugiere que el aumento del deslizamiento en la vecina falla de Kunlun durante los últimos 100 años podría haber provocado una reducción del deslizamiento de Altin-Tag. Esta tasa más lenta, por supuesto, implica menos movimiento y menos actividad. Esperemos que siga así. Al igual que mi Rottweiler, el príncipe Fluffy, la falla Reina Carlota tiene un nombre dulce, pero exhibe un comportamiento problemático. De hecho, el nombre es completamente ridículo. No hay nada de majestuoso en esta falla. Esta es otra falla de desgarre que gira hacia la derecha y se extiende a lo largo de 1.207 kilómetros desde la isla de Vancouver en Canadá hasta el sureste de Alaska. Al igual que San Andrés, la falla Reina Carlota marca el límite entre las placas del Pacífico y Norteamérica. La placa del Pacífico se desplaza hacia el noroeste a velocidades extremadamente rápidas, de 8 a 10 centímetros al año. En comparación, una placa tectónica promedio como la norteamericana solo se mueve 1.5 centímetros al año.
Las líneas de falla que marcan la placa del Pacífico pueden causar posteriormente terremotos más frecuentes y peligrosos. Esta zona, acertadamente llamada el Anillo de Fuego, es responsable de más del 80% de los grandes terremotos de la Tierra. Y la falla Reina Carlota no es ajena a la ferocidad de la placa. Ha producido 5 terremotos de magnitud 7 o superior en la escala de Richter en los últimos 100 años. Esta escala se refiere a la magnitud de un terremoto, determinada por las ondas sísmicas que produce, medidas por su tamaño, fuerza y cantidad de energía liberada. En 1958, su máxima potencia se desató cuando Reina Carlota desencadenó un tsunami de 518 metros en la bahía de Lituya, Alaska. Fue el tsunami más grande registrado en la historia. No habría forma de escapar de eso. Se debió a un terremoto de magnitud 7.8 que desprendió 90 millones de toneladas de roca en un deslizamiento de tierra de 914 metros de altura hacia la bahía, lo que provocó que esta ola gigante se elevara por la ladera opuesta del valle y luego arrasara el desnivel. Solo 5 personas perdieron la vida, aunque la ola destruyó innumerables casas y lesionó a muchas otras. Vaya forma de llamar la atención. No hay forma de detener un terremoto cuando comienza, solo se puede esperar que no cause demasiados daños. Desafortunadamente, algunas fallas son más activas que otras. Una de ellas es la falla Kermadec-Tonga. Se trata de una impresionante zona de 3.058 kilómetros de subducción de mega deslizamiento entre la isla de Samoa y Nueva Zelanda. Uf, son muchas palabras. Intenta decirlo 10 veces más rápido. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, a diferencia de las fallas de desgarre, una falla de deslizamiento o empuje ocurre cuando las rocas se deslizan unas sobre otras verticalmente. Las fallas de empuje son un tipo de falla inversa, que ocurre cuando un bloque de roca se mueve hacia arriba con respecto al bloque opuesto. Estas fallas se inclinan en ángulos particularmente superficiales, unos 45 grados o menos. Pero Kermadec-Tonga es una falla de mega deslizamiento. Es una gran falla inversa, común en las zonas de subducción donde las placas tectónicas colisionan. Solo se forman en límites de placas convergentes, donde una placa se superpone a la otra y la empuja hacia abajo, es decir, la subduce. En este caso, la placa del Pacífico se subduce bajo la placa indo-australiana. Como ya hemos establecido, la placa del Pacífico es increíblemente rápida. De hecho, es la placa que se mueve más rápido en el mundo. Como resultado, Kermadec-Tonga es una de las regiones con la mayor cantidad de terremotos a gran escala y erupciones volcánicas del mundo. Desde 1900 se han registrado 40 terremotos con una magnitud de 7.5 o superior, incluyendo el inusual doble terremoto en Samoa en 2009. El primer terremoto ocurrió en una falla normal, otro tipo de falla de deslizamiento donde el bloque superior de rocas se desliza hacia abajo. Esto desencadenó 2 sismos menores en un movimiento de empuje que, en conjunto, alcanzaron una enorme magnitud de 8 en escala de Richter. Ocurrieron con una diferencia de 2 a 3 minutos, causando olas de tsunami de más de 21 metros. Recientemente, un volcán submarino cerca de Tonga entró en erupción repentinamente en 2022. La explosión fue tan grande que las olas de tsunami llegaron a las puertas de California tras recorrer 8.047 kilómetros. Vaya, esos terremotos sí que se propagan. El Himalaya es considerado una de las cadenas montañosas más famosas del mundo, pero lo que quizás no sepas es que hay una falla bajo tus pies que podría hacerte volar por los aires en un instante. Sí, el Himalaya es otra falla de mega empuje. Con más de 2.414 kilómetros de longitud, es la más grande de su tipo en el mundo. Marca el límite entre las placas euroasiática e India, con la placa india moviéndose unos 5 centímetros al año. Esto es más rápido que su contraparte, que se mueve a tan solo 1.3 centímetros. Este movimiento en última instancia está empujando la cordillera del Himalaya hacia arriba, unos 10 milímetros al año a medida que la placa india subduce la euroasiática. Mientras las cimas siguen ascendiendo, cada vez más terremotos hacen temblar el lugar. Esta falla mortal causó los terremotos de 7.3 y 8.1 en Nepal en 2015. Este último fue tan fuerte que provocó una avalancha en el monte Everest. Tengan cuidado con esta falla, amigos. Está causando un desastre y literalmente moviendo montañas. Enriquillo Planting Garden suena a un jardín botánico encantador. El lugar perfecto para relajarse, ¿no? Bueno, no. Por su nombre no pensarías que se trata de una falla catastrófica. Se trata de una falla de desgarre lateral izquierda que se extiende 1.099 kilómetros desde la fosa de Caimán, el punto más profundo del Mar Caribe, hasta el Valle de Enriquillo en la República Dominicana.
Esta falla fue la causa de uno de los terremotos más mortíferos y memorables de la historia reciente, también conocido como el desastre de Haití. Esta falla causó el caos con un terremoto de magnitud 7 que azotó Haití el 12 de enero de 2010. Las placas del Caribe y Norteamérica se deslizaron una sobre la otra y causaron suficiente fricción como para producir un terremoto, que dejó entre 200 y 300 mil muertos. Esto lo convierte en uno de los peores desastres naturales de la historia. También causó más de 7 mil millones de dólares en daños y pérdidas totales para el país. Luego, en 2021, otro terremoto de la misma magnitud azotó a Haití el 14 de agosto. Más de 137 mil viviendas resultaron dañadas o destruidas, y lamentablemente los ciudadanos tuvieron que soportar aún más temblores. De hecho, se sintieron al menos 900 réplicas tras el primer terremoto. Las réplicas son mini terremotos que siguen a la erupción principal, y a veces se sienten años después. ¿Sí? Justo cuando crees que has superado la primera erupción gigante, otra te ataca. ¡Qué jardín tan desagradable! Todos sabemos que los gemelos pueden ser el doble de problemas, y las zonas de fallas gemelas no son la excepción. Tener más de una falla en la misma zona puede ser una pesadilla, pero aquí les cuento una historia de terror. La falla de Anatolia no es solo una gran falla, en realidad está compuesta por dos grandes fallas. La falla de Anatolia del Norte se extiende 1448 kilómetros desde la falla de Anatolia Oriental en Turquía hasta el mar Egeo. La falla oriental se encuentra en el límite de transformación entre las placas Arábiga y Anatolia, mientras que la del norte se encuentra en el límite entre las placas Euroasiática y Anatolia. ¿Sí? El doble de las placas, el doble de problemas. Estas dos fallas que se interceptan han causado desastres en múltiples ocasiones, especialmente en los últimos años. La falla del norte causó el terremoto de magnitud 6.1 en Turquía en 2022. Un año después, la falla oriental causó el terremoto de magnitud 7.8 en Turquía y Siria. Según la ONU, el impacto de este terremoto afectó a más de 15 millones de personas. Con una zona de falla tan activa, es imposible predecir cuándo podrían volver a atacar. Otro recordatorio más de que la Tierra está realmente viva bajo nuestros pies. Es difícil comprender lo gigantescos y destructivos que pueden ser a veces los terremotos. No solo pueden cambiar el paisaje terrestre, sino que su impacto también puede ser sentido por millones de personas al mismo tiempo. Este es sin duda el caso de la mega falla de Sunda, una falla extremadamente grande que se extiende 5.311 kilómetros. Aquí se unen las placas indo-australiana y euroasiática, que se extiende desde Myanmar en Asia y se acerca al noroeste de Australia. Y no solo es larga, sino también letal. En 2004 la megafalla se deslizó repentinamente en una falla inversa, en la que la placa india se subdujo debajo de la placa birmana más pequeña. Fue la sección más larga de una falla rota en la historia, con 1.448 kilómetros de longitud. Eso es más largo que toda la longitud de California. El resultado fue un devastador tsunami el día de Navidad, con olas que alcanzaron desde 9 hasta 30 metros. Las olas en mares profundos como el Océano Índico pueden moverse a velocidades vertiginosas, alrededor de 805 kilómetros por hora, capaces de cruzar océanos enteros en un solo día. Bueno, ciertamente viajó. Se sintió hasta Sudáfrica aproximadamente a 8.047 kilómetros de distancia. Esto se debe a que el terremoto tuvo una enorme magnitud de 9.1. Su increíble liberación de energía no solo afectó a 18 países diferentes, incluidos Tailandia, Indonesia y Sri Lanka, sino que fue tan fuerte que se dice que liberó la misma cantidad de 23.000 bombas de Hiroshima. Incluso las secuelas resultaron mortales. Algunas de sus 14 réplicas fueron devastadoras por sí solas, produciendo temblores de magnitudes entre 5.7 y 7.3 en la escala de Richter. Por Dios, no tuvieron ni un respiro. Ahora analicemos la película de San Andrés. Hollywood también nos ha hecho creer que si alguna falla geológica se rompiera en California, seguramente sería la más mortífera de todas. Se equivocan. En realidad hay que tener cuidado con las pequeñas. A pesar de su menor tamaño, con solo 119 kilómetros de largo, la falla de Hayward promete dejar un gran impacto. De hecho, los científicos la han considerado la falla más peligrosa de Estados Unidos. Se extiende por el área de la bahía de San Francisco e incluso atraviesa el campo de fútbol del Estadio Memorial de Cali. Su último terremoto fue hace más de un siglo, causando caos en el año 1868, y fue uno de los terremotos más destructivos en la historia de California. Pero como cualquier fuerza del mal, ha estado esperando pacientemente. Sí, esta salvaje falla de desgarre es una bomba de tiempo tectónica, lista para explotar prácticamente en cualquier momento.
Los científicos estiman que hay un 72% de posibilidad de que ocurran uno o más terremotos antes de 2043. Y no solo pequeños terremotos, erupciones de hasta 6.7 o más. Como referencia, este es un terremoto de magnitud 6.4 que azotó California en 2022. ¿Alguien más está nervioso ahora? Peor aún, hay un 63% de posibilidad de que este desastre ocurra antes de 2036. Como las posibilidades no están exactamente a su favor, la ciudad ha realizado algunos preparativos para el evento fatal. Por ejemplo, la proximidad de la Universidad de Berkeley a la falla ha obligado a proteger sus edificios. Han construido nuevos cimientos de concreto debajo del edificio con soportes gigantes, lo que debería evitar que se derrumbe. Es mejor estar preparados. Japón es conocido por sus hermosas montañas y su cadena de volcanes, pero quizás no sepas cuántos terremotos sufre. La increíble cantidad de 1500 terremotos golpean el país cada año. Esto se debe a que se asienta sobre 4 placas tectónicas: la placa norteamericana, la del Pacífico, la euroasiática y la filipina. La fosa de Japón, que marca las placas más grandes de esta zona, la zona del Pacífico y la norteamericana, es una zona de subducción submarina de más de 8.230 metros de profundidad y 805 kilómetros de longitud. El mayor terremoto registrado en Japón ocurrió cerca de esta fosa, donde un movimiento de falla inversa forzó repentinamente la placa norteamericana hacia arriba. Este movimiento provocó un tsunami en 2011, con un terremoto de magnitud entre 8.9 y 9.1. Fue tan potente que aceleró la rotación de la Tierra, acortando la duración del día en 1.8 microsegundos. Estas olas de 40 metros arrasaron la región de Tohoku, al norte de la isla de Honshu, y no solo causaron daños a su infraestructura, sino también la destrucción de 3 reactores nucleares en la central eléctrica de Fukushima. Esto liberó materiales radiactivos al aire, obligando a miles de personas a evacuar la zona. Sí, en la historia de la mala suerte, este evento podría ser el más importante. Dependiendo de dónde vivas, los temblores ocasionales pueden parecerte completamente normales. Podrías estar desayunando y de repente sentir que la casa tiembla ligeramente. Yo ya estaría paralizado por el pánico, pero en Alaska no es para tanto. Esto se debe a que el estado se asienta sobre la falla de las Aleutianas, una fosa de subducción que se extiende en una cadena arqueada a lo largo de 2.897 kilómetros, desde el Golfo de Alaska hasta Kamchatka, Rusia. También marca el límite donde la placa del Pacífico subduce a la placa norteamericana. Puede que Japón tenga más de 1000 terremotos al año, pero ¿sabías que Alaska y las Islas Aleutianas tienen más de 40.000? Afortunadamente, la mayoría son temblores menores que no causan daños importantes. Sin embargo, la zona sí sufre muchos terremotos fuertes, con al menos uno cada año. En 2018, Alaska sufrió un gigantesco terremoto de magnitud 7 que devastó la ciudad de Anchorage, dejando importantes fracturas en el suelo. Entonces, ¿por qué es tan activa esta zona? Bueno, estas placas convergen frontalmente en lugar de deslizarse una sobre otra, lo que significa que la fosa de las Aleutianas es propensa a erupciones más frecuentes y explosivas. Es como chocar cabezas accidentalmente. Eso causará mucho más dolor que chocar casualmente con alguien. Bueno, una explosión fue exactamente lo que ocurrió en la primavera de 1964. El Viernes Santo se convirtió rápidamente en Viernes Malo cuando la fosa provocó un enorme terremoto de magnitud 9.2. El terremoto rompió más de 644 kilómetros de tierra, tan larga como la distancia entre Nueva York y Toronto. También provocó múltiples deslizamientos de tierra y un tsunami gigantesco a lo largo del Golfo de Alaska y la costa oeste, llegando hasta Hawái. Ese debe ser el peor comienzo de Pascua de la historia. Las fallas nos acechan por todas partes, como trampas explosivas, y al igual que trampas explosivas, a menudo hay un premio terrible por perturbarlas. Bueno, hay una falla acechando bajo la superficie de Nueva Zelanda que podría significar un desastre para su isla sur. Se llama Falla Alpina. Se extiende más de 483 kilómetros sobre las montañas de la isla y marca una zona de subducción donde la placa australiana se subduce debajo del Pacífico. Al igual que Hayward, los científicos también predicen el regreso de la falla, que lleva mucho tiempo inactiva. Anoten en sus calendarios para dentro de unos 50 años. Es probable que haya entrado en erupción. Hay un 82% de posibilidad de que este terremoto alcance una magnitud de 8 o más. Para comparar lo dañino que sería, veamos el terremoto de 6.3 que sacudió la ciudad de Christchurch en 2011. Agárrense bien. Los investigadores creen que un terremoto en la falla alpina liberaría hasta 1000 veces más energía.
Bueno, eso es genial. Intentaría escapar, pero no hay dónde esconderse de la Tierra. Es una historia tan antigua como el tiempo. Las nuevas generaciones se imponen a las antiguas y el paisaje cambia con ellas. Basta pensar en cuánto ha cambiado en los últimos 100 años. Bueno, esto también ocurre en las zonas de fallas, pero en millones de años. Una de estas jóvenes promesas es Walker Lane. Se trata de una fisura de 1006 kilómetros, una larga grieta a lo largo de la superficie terrestre, que intercepta numerosas fallas de rumbo normales en California, incluyendo las de Garlock y San Andrés. Se extiende desde el desierto de Mojave en el sur de California, a través del oeste de Nevada y termina en el noreste de California. Aunque no es una falla en sí misma, el extremo occidental de Walker Lane se desplaza 1.3 centímetros cada año debido a las tensiones que se acumulan en las fallas locales. Resulta que Walker Lane es muy similar a un San Andrés en desarrollo. Este último ha estado avanzando hacia el norte durante más de 30 millones de años, llegando a marcar el límite entre las placas del Pacífico y Norteamérica. Walker Lane en comparación tiene solo 10 millones de años y también se desplaza hacia el norte. Los científicos creen que esta joven fisura algún día se alzará al estilo de Juego de Tronos para usurpar el puesto de la falla principal de California y ocupar su lugar en el límite. Esto significa que durante los próximos 7 u 8 millones de años, San Andrés se desplazará cada vez más. California podría quedar desplazada mar adentro. Esto convertirá a Nevada en la nueva costa oeste. Imagínalo, Las Vegas pero con playa. Dicen que siempre debes mantener cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos. Pues bien, varios investigadores han estado vigilando la zona de subducción de Cascadia, porque cuando erupcione seguramente dejará un terremoto muy destructivo a su paso. Esta falla se extiende aproximadamente 1127 kilómetros desde el Cabo Mendocino, en el norte de California, hasta el norte de la isla de Vancouver, en Canadá. La zona de subducción es donde las placas Juan de Fuca del Pacífico y Gorda subducen la placa norteamericana. Debido a la falta de registros escritos de eventos previos, los científicos llegaron a pensar que no era capaz de producir terremotos de gran magnitud. Resulta que es todo lo contrario. Ahora sabemos que Cascadia puede producir terremotos de magnitudes entre 8 y 9. El último terremoto fue un tsunami en 1700, lo que significa que probablemente volverá a entrar en erupción pronto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, durante el intervalo de 300 años se ha acumulado tensión entre las placas, debido principalmente a su lento movimiento. Piensa en una tetera en la estufa cuya agua burbujea en la superficie, justo antes de soltar vapor. La evidencia sugiere que las olas alcanzarán los 12 metros de altura y que las víctimas podrían superar las 30.000. Afortunadamente no hemos sido sometidos a ningún acto poderoso de la naturaleza, todavía. Cuando una relación llega a su fin, llega el momento del divorcio. Lamentablemente esto le pasó a mi amigo Eric. Bueno, la Tierra también se está separando, ¿sabes? Pero consigo misma. El Valle del Rift de África Oriental tiene más de 3.219 kilómetros de largo y se extiende desde el Mar Rojo hasta Mozambique. Una grieta se produce cuando las placas tectónicas se separan, creando profundos valles en el suelo. Cuando las placas se mueven, el magma del manto terrestre asciende y crea una nueva corteza. En este caso, la placa somalí se separa de la placa nubia, con una grieta de poco más de 6.35 milímetros por año. En el Valle del Rift de Kenia, por ejemplo, los lugareños presenciaron la apertura de una gran grieta en el suelo en 2018. Las fuertes lluvias arrastraron la ceniza volcánica depositada allí tras una antigua erupción, dejando al descubierto la fisura. ¿Sorpresa? El suelo bajo tus pies es inestable. Sí, estas debilidades del terreno confirman una y otra vez una verdad impactante. África se está partiendo lentamente por la mitad. A medida que las placas se separan, estas grietas seguirán ensanchándose hasta que un día se separarán por completo. Pero no te preocupes todavía, esto no ocurrirá hasta dentro de millones de años. Se está agrietando tan rápido como te crecen las uñas de los pies. Otro ejemplo se encuentra en Pinglu, en la provincia de Shanxi, China. Este valle de Rift tiene aproximadamente 10 kilómetros de longitud y hasta 100 metros de profundidad, y se encuentra en la meseta de Loess, una zona de tierras altas que se eleva sobre sus alrededores. Este bloque es esencialmente polvo arrastrado por el viento de la última edad de hielo, que se ha solidificado. Aunque parece tan sólido como una roca, se erosiona con mucha facilidad. Al fin y al cabo, es solo polvo. De nuevo el agua ha erosionado la roca y ha dejado una larga fractura en la tierra. Y una bastante impresionante. Si cayeras en esta fisura, podrías no volver a salir. Si las fallas geológicas pudieran ganar premios, la fosa de Perú-Chile recibiría el premio más alto.
no solo originó el terremoto más grande y fuerte que se ha registrado, sino que también es la fosa más larga del mundo y una de las más profundas. Esta fosa submarina se encuentra en el Océano Pacífico a 161 kilómetros de las costas de Perú y Chile. Tiene una profundidad de 7.925 metros y una longitud de hasta 5.955 kilómetros, marcando la zona de subducción donde la placa de Nazca se superpone a la placa sudamericana. Esta zona de falla de proporciones récord causó el terremoto más devastador de Chile en 1960. Fue una fuerza imparable con olas de tsunami de hasta 24 metros y una magnitud de 9.5. Este terremoto tuvo un alcance increíblemente amplio, llegando a Hawái con olas de 11 metros. Incluso sus réplicas fueron masivas, 5 de ellas con magnitudes de 7 o más. Pero las fallas geológicas no son solo el lugar de terremotos devastadores, sino también de otros fenómenos extraños y salvajes. En 2018, una falla en Cusco, Perú, se abrió y provocó un deslizamiento de tierra en la ladera de Campanayoc. En febrero de ese año, la falla ya había aumentado su longitud en 1 kilómetro, y los habitantes del pueblo cercano notaron que lentamente el terreno se elevaba y sus edificios se hundían. Luego, en marzo, el suelo cedió repentinamente, dejando en la tierra un desastre gigantesco. Bueno, supongo que se podría decir que este evento rompió el terreno. Ahí lo tienen, algunos de los desastres más peligrosos y mortales del mundo. ¿Alguna vez han vivido un terremoto o han visto una falla geológica de cerca? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.